Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la asignatura de Criminología Forense. Hoy es el tercer encuentro de esta asignatura y bueno, no, hasta ahora no veo a nadie conectado. Sin embargo, pues es mi deber ya iniciar la clase. Ojalá que se incorporen y si no, bueno, luego la observan por YouTube. Sin embargo, es necesario pues tener esos procesos de interacción que me gustan y hablar con ustedes y preguntarles cómo van con las actividades y las plataformas. Así las cosas, bueno, vamos a dar inicio a las unidades prácticamente 3 y terminamos de hablar algunas cositas de la 2. Sin embargo, bueno, en las otras, como esto es una materia pues tan como activa, yo me saltaré, subiré las unidades, volveré a bajar y demás porque es necesario. Es como una conexión y un conector que debe haber entre las mismas. Hablamos la vez pasada de los llamados controles, que son los estudios de los mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía en los individuos. Y que existen dos controles sociales a nivel sociológico de manera general, que es el control social formal y el control social informal. El social formal es ejercido por el Estado propiamente a través de los órganos de seguridad del Estado, de los sistemas de administración de justicia, incluyendo pues el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, bueno, demás partes intervinientes que pues regulan y coadyuvan en ese proceso de evolución del individuo a la sociedad y que regulan y es necesario regular su conducta y su comportamiento. Y el control social informal ejercido pues principalmente por la familia, la escuela, los vecinos y en general, que también es importante y que como decía en las clases pasadas, pienso yo que es el más importante. No hay que decir y que el Estado asuma toda la responsabilidad de ese control social formal, sino que la familia como controlador informal coadyuve en el desarrollo de ese niño, niña, adolescente que está en proceso de evolución para que siempre sea proactivo, efectivo, eficiente y eficaz en el mundo que nos desenvolvemos. ¿Okay? Así las cosas, pues bueno, es necesario también recalcar los tipos de criminología y para ellos hablamos de criminología científica, criminología aplicada, criminología académica, criminología analítica, clínica y crítica. La criminología científica que abarca pues, bueno, los conceptos, las teorías, los resultados, los métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente víctima y a las relaciones de ambos con la sociedad y el sistema penal. Pero es esa parte de ubicar los métodos, los resultados como un estudio más técnico de esa criminología, del por qué. Recuerden que es el por qué la criminología, el antes, durante y el después, pero por qué efectivamente se desarrollan esos procesos de criminalidad en el ser humano. La criminología aplicada precisamente es como la aplicación, el ámbito, la forma, el centro en ese momento de la interacción del individuo como parte de la sociedad y que hizo o realizó una conducta transgresora o contraria a derecho que produjo una lesión a un individuo, pero que esa lesión abarca el ámbito criminológico o delincuencial, pues ahí entra la criminología aplicada. Y son otra, pues lógicamente, de las aportaciones de la criminología científica, de las ciencias experimentales, para aplicarse los mecanismos de reacción y control social, incluso más allá de los propios límites del sistema penal. Y pues también actuará antes y después lo que hablábamos en la comisión del delito, en ese desenvolvimiento de la sociedad y la aplicabilidad de la criminología depende inclusive pues de la política criminal o de las políticas públicas que ejecute cada estado, ¿no? La criminología académica, como su nombre lo dice, que es lo que estamos haciendo aquí, interactuando académicamente, pues va más dirigida a la enseñanza, ese estudio de la criminalidad en todos sus factores, endógenos y exógenos. La criminología analítica examina si las restantes criminologías y las políticas criminales de los estados efectivamente cumplen su cometido o tienen un fin relevante. La criminología clínica, que estudia científicamente al delincuente y diagnostica y pronostica sobre su conducta, su futuro, y va a depender inclusive de esos sometimiento a tratamientos que le deben realizar a ese sujeto transgresor de la ley y verificar
que efectivamente cuál es el medio o la fórmula idónea o el instrumento idóneo para que esa persona salga insertada a la sociedad, no cometa más hechos delictivos de la misma naturaleza o de menor naturaleza o de mayor naturaleza o más graves. Y la criminología crítica, que incide en la necesidad de estudiar cómo influye el poder de los criminales, la acción del comportamiento y la aplicación en el derecho penal. Es muy importante, como siempre lo dije desde el inicio de esta asignatura, que ustedes sepan, aparte de los dos controles, los factores que inciden en la comisión de los hechos delictivos. Esos factores tan determinantes y que son detonadores para la comisión de hechos delictivos de diferentes naturalezas. Y hablábamos de los diferentes tipos, inclusive de delitos y de lo que es el delito. Recuerden que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y sancionado con una pena. Para el caso de adolescentes, con una sanción penal, porque no hablamos de pena para los procesos de adolescentes. Pero también igualito, pues abarca a los adolescentes, es necesario hablar de ellos porque los adolescentes también infringen la ley, están en conflicto con la ley penal. ¿Cuántos adolescentes que empiezan en ese intercrímenes o camino delictual o sus carreras delictivas llegan a ser adultos delincuentes, efectivamente, o adultos criminales, con psicopatías o sociopatías muy graves que afectan a la sociedad y que son los llamados perfiles criminales o perfiles criminales de determinadas personas que se llaman los asesinos en serie o esos delincuentes que son inclusive buscados a nivel internacional porque se consideran de alto riesgo. Esos perfiles criminales, pues lo vamos a ver en la otra clase, pero es necesario tocarlos para que ustedes verifiquen lo que es el llamado intercrímenes o proceso criminal o carreras delictivas. Cuando hablas de carreras delictivas, estas carreras delictivas muchas veces inician por bandas, desde ese proceso de niños, de adolescentes que van en evolución y en desarrollo y que lógicamente como no tienen una regulación, un control social informal, efectivo, eficiente, la familia, la educación, pues lógicamente ese adolescente o ese niño va a ser vulnerable en la comisión de hechos delictivos. Y comienza muchas veces con huele pega, los llamados huele pega, droga, por posesiones pocas, posteriormente a medida que van creciendo, ese consumo de droga hace que se vuelvan más como ansiosos y lógicamente incurren en la comisión de hechos delictivos para robar, hurtar y demás, con el fin de obtener esas sustancias nocivas, que ellos para ese momento no lo consideran nocivas. Ellos en su mundo, en su realidad, están conscientes de algo que es como su estado, que no tienen la posibilidad, se crean inclusive procesos depresivos y emocionales que no están en la posibilidad como de surgir y que eso es lo que les toca vivir y que como les toca vivir así tienen que adaptarse o si no los va a consumir. ¿Y cuál es la forma de adaptarse? Pues bueno, siguiendo consumiendo y cometiendo hechos delictivos porque su sentimiento es de agresión, de resentimiento. Y como llevan esos procesos de resentimiento en su corazón, pues lógicamente empiezan a tener una carrera delictiva y a estar en el camino delictual de menor, de mayor naturaleza y posteriormente, bueno, creándose inclusive, bueno, como muchos doctrinarios lo dicen, en monstruos criminales que atentan contra la seguridad de la ciudadanía de cualquier persona en determinados ámbitos. Bueno, aquí en Venezuela no se ha visto esos patrones de conductas como tan arraigados de asesinos en serie. Sí han habido asesinatos y lógicamente pues feos, atroces y demás, pero lo que es a nivel de Estados Unidos y demás, esos asesinos en serie que le llaman, y que la criminología estudia eso. ¿Por qué? En esos estados o en esos países se cometen esos hechos delictivos de esa naturaleza. ¿Qué es el factor o el detonante? Eso todavía sigue siendo estudio y hay mucha tela que cortar. No podemos decir es por esto, por esto y por esto, porque los factores son múltiples y diversos. Yo parto de la idea de que el factor fundamental o detonante son las emociones. Desde ese niño, esa niña que está creciendo y si su proceso emocional o sentimental es pobre, es decaído, no hay una motivación y demás, lógicamente que puede ser vulnerable a la comisión de hechos delictivos. Es que si no es tratado inclusive con amor, si no es un niño o una niña
que crece en una familia desestructurada, o como lo he dicho y lo repito en esta clase, que crece ni siquiera con sus padres, o que creciendo con sus padres ve cómo su padre maltrata a su madre, o cómo su madre se prostituye para darles de comer. Lógicamente que, bueno, la prostitución también tiene mucha tela que cortar y no se puede tampoco en todo caso discriminar. A veces es muy fácil apuntar y decir, pero ¿por qué se prostituye? Sí, pueden haber otras alternativas, es necesario, pero hay que estar en ese ámbito para poder uno de verdad señalar. Nosotros no podemos ser tan ligeros de pensamiento y de acciones para señalar a las personas de que es una prostituta, es un ladrón, es un homicida. Sí, sé que los homicidas, los violadores, o sea, son personas malas, crueles, pero todo tiene un trasfondo en esta vida. Si ustedes han visto y han leído esos perfiles criminales, esos inclusive asesinos en serie, cuando se les hace su proceso criminológico, y allí vamos a lo que es la criminología clínica, que se hacen esos estudios, se verifica que vienen de familias desestructuradas, o que fueron violados, o que fueron maltratados, o que inclusive veían cómo su padre maltrataba a su mamá, cómo su mamá se prostituía. Todo eso ellos lo fueron absorbiendo y crearon en su ser internamente esas emociones de resentimiento, de agresividad, de conductas disociales, de sociopatías, o inclusive personas que nacieron y crecieron en ambientes sanos totalmente, padres y madres bien, acordes con la sociedad, rectos en el cumplimiento de sus deberes, pero ese niño o esa niña nació con su sistema neuronal diferente. Y es lo que hablábamos en la clase pasada de los psicópatas, que son personas normales, no se pueden considerar enfermos, pero que posteriormente crecieron bien en una familia estructurada, en un ambiente sano, pero a medida que crecieron, su forma de pensar fueron de verificar cómo tengo yo las cosas a través de inclusive manipulaciones. Son personas demasiado inteligentes, calculadoras y frías. Y lógicamente que pueden estar en cualquier estrato de la sociedad y pueden ser inclusive ser inobservables. Y que solamente ejecutan bajo todo un sistema programado, pero que en realidad son psicópatas y que actúan conforme a alineamientos para la obtención de un fin común, independientemente de la forma, un fin individual, perdón, independientemente de conseguir ese fin individual, lo que hablaba de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Ellos solamente quieren es la obtención y la gratificación, tienen inclusive actitudes hedonistas, de placenteras, de la obtención de ese lucro, independientemente de las consecuencias de cómo se haga. Y ahí es donde interviene la criminología aplicada y la criminología clínica. Clínica porque estudia todos esos factores y estando ya esa persona o ese transgresor de la ley, supongamos detenido o en manos de la justicia, pues lógicamente a esos estudios de los perfiles, que es lo que vamos a andar en las clases pasadas, que vamos a ver los diferentes perfiles criminales, pero que es necesario tocarlos en esta clase para que tenga la idea de que cómo se construye un perfil criminal a través de esas criminologías. La criminología, lógicamente, la clínica y la aplicada, que se centra en determinar los factores que incidieron en la comisión de ese hecho delictivo por parte del hombre o de la mujer. Casi siempre también se habla de que, bueno, no es el hombre sí, el hombre si vamos a términos de cuantía, en investigaciones de campo se ha verificado que la mayoría de los delitos son más frecuentes los delitos por hombres, pero también existen mujeres que cometen hechos delictivos y que pueden ser aterradoras. Y aterradores los delitos que cometen. No necesariamente un hombre tiene que hacer eso, o sea, que desde su fuerza y ser sanguinario, sino las mujeres también. Se han visto perfiles criminales de mujeres que son psicópatas, sociópatas o no son psicópatas, pero sí son sociópatas y cometen hechos delictivos de naturaleza que ustedes dicen, oye, ¿cómo es posible que una mujer, una dama, haya cometido ese tipo de atrocidades? Y si existen. ¿Cuántas veces no se ha visto que una madre, siendo madre, mata a sus propios hijos? ¿Y producto de qué? Cuando se determina por qué cometió ese hecho delictivo, porque su esposo la dejó, porque sí le fue infiel,
porque tiene procesos de ansiedad y depresión, porque considera que su hijo es un obstáculo para su desarrollo, porque vive en situación de pobreza, de extrema pobreza, no tiene cómo alimentarlo y la solución que ve es cercenándole la vida. Bueno, tantas cosas que se pueden observar. O inclusive al revés, hijas también que cometen hechos delictivos contra sus padres, que efectivamente cercenan la vida de sus padres y ustedes no le ven la lógica de por qué un adolescente comete un hecho delictivo de esa atrocidad, de esa naturaleza y cercena la vida de su papá o de su mamá o de sus hermanos. Pero sí existe. Y ahí es donde entra la criminología a estudiar el por qué. El por qué. Y vuelvo y me afianzo que es el sistema emocional, todo lo que comprende el ser humano. El ser humano está lleno, somos un mundo, ¿verdad? Y como mundo tenemos capacidad de pensar, libre albedrío, sentimos, somos felices, lloramos, nos deprimimos, tenemos tristezas, tenemos emociones, alegrías, felicidad, muchas cosas que nos puede pasar en nuestro interior, pero sobre esas emociones y sentimientos hay que hacer un uso o un control de esas emociones y sentimientos. La mayoría de los seres humanos tenemos control de las emociones y sentimientos. Otros no tienen el control o se dejan llevar por situaciones de placer o de emociones, de sentimientos y no ven más allá de las consecuencias. Vive en el momento. Sí, yo sé que también inclusive a nivel holístico, se pudiera decirse así, hay patrones o directrices o filosofías de vida que dice vive el momento, pero ese vive el momento no es para hacer cosas malas, es para actuar, y sí, el día a día y con el firme propósito de que si yo hoy me levanté de la cama es porque, bueno, yo soy católica y respeto la opinión y el criterio y la religión de todos, pero es porque ese Dios supremo, en lo que ustedes crean o si no crean, nos permitió abrir los ojos en la mañana y tenemos un propósito en la vida. Y que si late en nuestro corazón es por ese propósito, pero que ese propósito es para servir a la sociedad, servir a nuestra patria, servir a nuestra comunidad, a nuestro entorno familiar y lógicamente ayudarnos nosotros como seres humanos. Tener en nuestro pensamiento de que lo que hacemos lo debemos hacer bien, no dañando a los demás. Hay tres principios fundamentales que a mí siempre me gusta decirlos en mis clases, que vienen de la época del derecho romano, que son principios que ellos tomaron y que yo creo que debe regir siempre la vida del ser humano. Vivir honestamente es uno, no dañar a otro y darle a cada quien lo suyo. Son principios fundamentales que si todos los seres humanos los aplicáramos, no incurriríamos en transgresiones de ley. Y no solamente en transgresiones de ley penal, porque la criminología no solamente sí, si bien como su centro o su aspecto básico es la criminalidad, el ámbito penal, también existen otros delitos que no los pudiera abarcar el ámbito penal, pero sí sanciones administrativas o tributarias, ¿verdad? Y cuando a veces se abarcan ese tipo de sanciones tributarias que pueden llegar inclusive a la parte penal por estafa, fraudes y demás, ¿qué pasa allí? Porque ese ser humano transgredió la ley. Muchas veces también puede ser por omisión, sí, porque se le pasaron los lazos, porque no pagó a tiempo, por X o Y. No se puede catalogar como delincuente, lógicamente. No es una persona que tiene su intención maliciosa, que lógicamente está regulado porque es necesario que el Estado controle evasiones o fraudes o estafas, lógicamente, pero ahí es donde entra inclusive la criminología y dice, oye, esta persona que cometió esa evasión o omisión por ignorancia, desconocimiento o falta de, sí, de conocimiento que no lo excusa de su cumplimiento, lógicamente no puede ser tratado igual a una persona que robó o que comató o que es poseedor o consumidor de droga. Por eso es necesario conocer todos esos aspectos determinantes y detonantes y a través de la criminología estudiar cada patrón, cada ser humano. Porque vuelvo, indico, cada ser humano es único por naturaleza. Somos, a pesar de que tenemos una nariz, una boca, dos ojos, la frente, en el caso mío como mujer, ¿verdad? Tengo lo mismo que todas las mujeres, pero Dios o de la humanidad, el universo como tal,
nos creó tan perfectos que teniendo lo mismo, una nariz, dos ojos, cejas, boca, mejillas y frente, soy diferente a otra mujer. A menos que tenga una gemela, en este caso no la tengo, que los gemelos y los morochos sí son prácticamente idénticos, pero, pero nacieron por una misma mamá, en su mismo vientre, en la misma placenta, y bueno, todas esas cuestiones biológicas que ustedes saben. Pero ves lo que es la perfección de la naturaleza, del ser humano y de Dios que nos creó. Somos individuales y como seres individuales, pues tenemos responsabilidades individuales, derechos individuales, deberes individuales y como tal debemos ser tratados. Y ahí es cuando entra la criminología en sus diferentes tipos, en sus diferentes facetas, a verificar, a controlar, a estudiar el porqué de una actuación de determinado ser humano. ¿Qué es necesario? Sí, sí es necesario. Son parte inclusive de las políticas criminales de todos los estados que deben tener para estudiar, inclusive para prevenir la comisión de hechos delictivos. Si se estudia el por qué, pues lógicamente se puede evitar la comisión de hechos delictivos. Yo parto del criterio y sobre todo en esa fase de adolescentes para el proceso de adultos de que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Eso es lo más lógico, es como son las premisas. Si hay un adecuado control de ese adolescente que está en proceso de evolución, tiene todas sus garantías, amor, estudio, bueno, todo lo que, lo que es necesario para un ser humano, y lógicamente esos procesos de educación, se va a evitar a un adulto en situación de criminalidad. Y no solamente un adulto en situación de criminalidad por tipos penales graves, ¿no? Por homicidios, robos, demás, sino también por tipos penales de poderse decir, de envergadura como de fraudes, de estafas y demás, que muchas veces, valga la redundancia, esas estafas o esos fraudes son cometidos por personas súper inteligentes, pero que su avaricia es tanta que tienen un perfil criminal, pero no un perfil criminal de cercenar la vida, sino de obtenciones de manera económica, porque lo que buscan son gratificaciones económicas, pero lógicamente que tienen en su mente una acción y que esa acción la refleja en el mundo exterior para la obtención de un lucro independientemente de las consecuencias, que sabe que sí puede estar detenido, pero como es al ámbito económico, pues muchas veces se escapa de la ley o del margen de la ley. ¿Okay? Y es eso, todos esos tipos de criminología donde va a entrar y necesariamente más la criminología aplicada y la clínica en esos procesos de transgresión de normas por seres humanos que están en conflicto con la ley penal desde su desarrollo, niños, niñas, adolescentes y hombre o mujer ya adulto. Ahora bien, la criminología aplicada está orientada hacia un fin, propósito concreto. En su desarrollo, pues evolutivo, tiene una triple función, pero es a nivel epistemológico, que es la parte como de ese método científico de buscar el porqué de las cosas, ¿no? Ellos hacen una interpretación microscópica de la criminología aplicada como tal de la conducta. Esa interpretación microscópica centrada en la conducta es plana, que solamente la conducta del hombre es la que puede dar capacidad para efectivamente verificar por qué sucedió el hecho delictivo. Centrada solamente en la conducta de ese humano que tuvo ese comportamiento transgresor, ¿no? Y su forma criminal. Luego está la interpretación microscópica centrada en el agente de la conducta. La primera solamente en la conducta, ¿verdad? O sea, su acción, lo que hablábamos en la clase pasada, lo que yo ejecuto a través de mis movimientos, de mis actos y los exteriorizo, pero que esa exteriorización pues lógicamente es antijurídica. La otra interpretación es orientada a la gente, o sea, el ser, la persona, hombre, mujer, adolescente, demás. No, cuando a veces yo me refiero a niño, niño, porque pues, un niño de 10, 11 años puede cometer un hecho delictivo, pero lógicamente, bueno, aquí en Venezuela es inimputable si comete un hecho delictivo, pero también puede estar en esos parámetros de criminalidad, lógicamente. Y a la gente, en esa interpretación microscópica centrada en el agente de la conducta, lo que busca es el sujeto,
lo que es el sujeto es y ha hecho. O sea, ¿qué es el sujeto en ese momento? ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Y cuál fue el acto? Pero va más dirigida al ser como tal, a la persona transgresora. Y la interpretación macroscópica general pues abarca las dos cosas, tanto la conducta como el agente. Los llamados, ahí es cuando vamos a entrar en la próxima clase a los llamados perfiles criminales, que estudia tanto la conducta como el ser que cometió esa conducta transgresora de la ley. ¿Okay? Eso con respecto a la criminología aplicada, los tipos de criminología y demás. Vamos a hablar un poco de la parte de aplicación de la criminología en materia de derecho penal, procesal penal. Es muy importante la criminología en los estudios. ¿Por qué? En el momento que se desarrolla un proceso penal, desde la fase de investigación, por lo menos aquí en Venezuela y en Ecuador también en una fase como preparatoria o preinvestigativa, es necesario muchas veces que hacer uso de estos estudiosos o profesionales y peritos para verificar hasta qué punto sí cometió el hecho, bajo qué circunstancias, para atenuar o para agravar la pena. Por eso intervienen en el proceso durante todo el proceso, sí, en las diferentes fases, sea en la investigación, en la fase ya intermedia, en la fase de juicio, inclusive en la fase de ejecución. En la fase preparatoria e intermedia, bueno, como un auxiliar de justicia, de verificar por qué cometió el hecho delictivo, cuáles fueron sus razones, y dependiendo de eso, determinar si efectivamente es imputable o no es imputable o tienen una imputabilidad reducida. Posteriormente, en fase de juicio es donde se dictaminará efectivamente lo que en ese proceso de investigación se dio. Porque recuerden, bueno, aquí en Venezuela, en la fase intermedia, el juez de control no puede ahondar en el fondo de la causa, en los hechos como tal. Él solamente verifica que efectivamente hay un hecho punible, que hay suficientemente elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de esa persona en la presunta comisión de hecho punible y que verifica que todo está como en el orden procesal siguiente. Pero no puede ahondar y determinar si efectivamente cometió o no cometió el hecho. No. Allí el imputado como tal solamente pues, tendrá la oportunidad de declararse inocente o asumir los hechos. Si se declara inocente, pues lógicamente eso abre otra etapa del proceso, que es la fase de juicio, donde se va a dilucidar todos esos elementos de convicción desde la fase de investigación, fase intermedia, y van a ser evacuados en la fase de juicio. ¿Okay? Si asume los hechos, pues prácticamente allí termina el proceso, porque el imputado, pues bueno, está consciente. Sí, robó, violó, no tiene, o sea, para ninguna escapatoria, está consciente de que cometió un hecho delictivo, e independientemente de los factores, él dice, bueno, no, yo lo hice, no hay algo que tal, sí, tengo factores, qué sé yo, algún tipo de motivo y demás, pero no es algo que a nivel criminológico él inclusive le afecte, sino él está consciente. De esa parte, asume los hechos, lógicamente es condenado, es impuesto de una pena, se hace una sentencia definitiva y eso pasa a fase de ejecución, que luego, bueno, voy a centrarme allí. Pero vamos a pasarnos a la fase de juicio antes de llegar a la fase de ejecución, que es inclusive, bueno, va antes de la fase de juicio. En la fase de juicio, en ese momento es como la principal forma de participación de esos criminólogos peritos que aplicando la criminología crítica, analítica y la aplicada, pues van a ser protagonistas y partícipes en ese proceso. Más protagonistas, ¿no? Como tal, o sea, porque van a ser los accionantes allí de verificar muchas cosas que para el operador de justicia es necesario verificar. ¿Por qué para el operador de justicia es necesario verificar? Es necesario que el juez o jueza en ese momento esté consciente de que sí, se abrió un proceso penal, se instauró un proceso penal, pero que la persona que tiene al frente efectivamente es culpable o es inocente.
¿Y cómo va a determinar la culpabilidad o la inocencia? A través de los elementos de convicción que fueron recabados durante la investigación, que fueron admitidos en una audiencia preliminar o que, bueno, fueron admitidos en esa misma audiencia de juicio, y que en el momento de su evacuación, a través de escuchándolos, revisando el peritaje, lo que hizo ese criminólogo, ese perito, ese especialista en ese momento, en esa materia, poderle preguntar y verificar, ajá. Eso es un proceso, llega el perito, el experto, se hace su juramentación de vida, se le indica que indique, valga la redundancia, cuál es su función, qué realizó, cuál fue su actuación en el proceso penal, se verifica que, bueno, si es una experticia de orientación psiquiátrica, que la experticia de orientación psiquiátrica sí da fe de esa experticia y posteriormente el criminólogo, el especialista o el psiquiatra forense hace uso, sí, está consciente de y se le empieza a preguntar. Él hace primero una breve relación de su informe. El día tal fue entrevistado fulanito de tal, quien presentó una conducta sociópata o psicópata o disocial o asocial, bueno, diferentes parámetros. Sobre esa base se considera que es un individuo que está consciente del hecho delictivo, que no puede ser manipulado, que su conducta efectivamente es dañina y demás. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces la defensa alega que su representado posee un trastorno de conducta disocial y que puede ser considerado un enfermo y que cometió el hecho delictivo sobre la base de una conducta disocial, pero por enfermedad o porque no pudo tener control de sus sentimientos, de sus emociones y de ese momento y se dejó llevar y cercenó la vida de una persona. ¿Eso para qué lo hace? Para tener responsabilidad. Pero cuando llega el psiquiatra forense y demás y explica de manera certera que efectivamente se hizo una evaluación psiquiátrica sobre la base de una persona que es normal y que efectivamente tiene en su mente la intención de dañar y está consciente de que lo hizo y cuáles son las consecuencias, lógicamente que no hay responsabilidad atenuada. Porque está consciente de lo que hizo, lo hizo con intención, con dolo, y lógicamente, pues no puede ser merecedor de una responsabilidad atenuada. Esa persona tiene que ser castigada con todo el peso de la ley. Diferente fuera que el psiquiatra forense dijera, tiene una conducta sí, disocial, pero padece de un trastorno neuronal psiquiátrico, sus neuronas no están en total funcionamiento y tiene procesos de esquizofrenia o paranoia, que esos procesos de esquizofrenia o paranoia, dependiendo de la enfermedad psiquiátrica, hay un corto, por decirlo, estoy hablando en palabras simples, hay un cortocircuito, por decir, en su mente, en su cabeza, y no recuerda lo que hizo en esos cortocircuitos temporales. Es diferente, se puede llamar que estamos en presencia de una persona enferma mental y que no sabe lo que hace o que puede tener trastornos sobrevenidos en esos momentos, pero todo eso es estudiado. Por eso es necesario hacer uso de esa criminología aplicada, de esos psiquiatras forenses, y que el Estado propende lo necesario para la obtención de un fin único. ¿Cuál es el fin único? La verdad, la justicia y salvaguardar tanto a la colectividad, a las personas que están en nuestra sociedad, como al individuo mismo que puede ser transgresor de la ley de manera consciente, pero de manera ya en serie, ya lo hace porque le gusta, porque siente placer de transgredir la ley. ¿Okay? Bueno, ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo, ya con esto terminamos pues prácticamente de manera general. Los invito a que ustedes estudien el material de la plataforma, no solamente se queden con lo que yo les estoy disertando en este momento, porque yo lo hago de manera general, porque los espacios de tiempo o los límites del tiempo como tal es corto y necesito y es necesario que pues yo haga como resúmenes, síntesis de la doctrina, de lo que he vivido, de la práctica forense y demás.
Por eso los vuelvo e insisto que los invito a que revisen el material de la plataforma, está muy bueno. Hay varios libros allí que los pueden nutrir de conocimiento y que haciendo uso de ese conocimiento pues podamos socializar. Lamentándolo mucho, pues de verdad que me da tristeza, solamente felicito a Jorge Barbosa que está conectado, pero son como 8 o 10 participantes. Me gustaría que los demás pues intervinieran y que me indicaran que no llegue al final de la clase y que cuando yo valide esas estrategias de conocimiento, verifique que los trabajos o las actividades están escasas o son pobres, pero producto de que ustedes no han sido autodidactas. Es necesario que pongan también de ustedes y que no se crean con no se queden con los procesos o lo que yo en este momento estoy disertando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Jorge Barbosa, que está conectado? ¿Alguna sugerencia? ¿Me expliqué, Jorge? Sí, doctora, por supuesto. Sí, muy bien, doctora. Le agradezco mucho, muy gentil. Bueno, a ustedes, Jorge. Bueno, nos vemos entonces el próximo sábado en la próxima clase y hasta luego. Chao.